Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la campaña de apoyo educacional Let's Learn Together en las áreas de anatomía y biología, proyecto impulsado por AMP Ecuador. Me presento, me llamo Carlos y voy a ser el disertante del tema de proteínas, que corresponde al área de biología. Vamos a ver diferentes temas relacionados con las proteínas. Sin embargo, nos vamos a enfocar particularmente a aminoácidos, estructura de una proteína y la terminología enzimática. Bueno, vamos a partir de la importancia. Vamos a empezar por aquí, pues es muy importante que nosotros sepamos para qué vamos a estudiar proteínas en este caso, de qué nos va a servir, cuáles son las funciones que cumplen, que las hacen tan importantes. Es por eso que vamos a empezar citando algunas de las funciones. Posteriormente hablaremos de otras, hablaremos de manera más detallada estas y otras funciones que cumplen cierto tipo de proteínas. Las proteínas son macromoléculas que van a cumplir funciones, por ejemplo, estructurales. Tenemos también funciones de transporte y actividad biológica. En la imagen que observamos, estamos observando una membrana, la membrana celular, que cubre a las células. Y observamos la bicapa lipídica, son las dos hileras de lípidos y las proteínas. Proteínas que se consideran periféricas, pues se encuentran en la periferia de la membrana. Estas van a cumplir funciones estructurales, pues le van a conferir una estructura a la célula, a la membrana, y la membrana, bueno, le constituye la estructura de la célula. También tiene funciones de transporte a través de canales proteicos, que permiten que las sustancias pasen desde un espacio intracelular a un espacio extracelular, o puede ser viceversa, ¿no? Dependiente de una gradiente de concentración. Es importante que nosotros sepamos que la unidad básica estructural de una proteína van a ser los aminoácidos. ¿Por qué es esto importante? Porque nuestro organismo necesita de energía para cumplir sus funciones, y esta energía por lo general se obtiene de los alimentos. Cuando ingerimos, por ejemplo, carbohidratos, las reacciones químicas van a producir energía. Sin embargo, cuando estamos en un proceso de inanición, de donde se va a obtener la energía es de los aminoácidos, ya sea por desaminación u oxidación, se obtiene de los aminoácidos, que pueden también tener funciones de reserva, que hablaremos más adelante, y le van a proporcionar energía al organismo cuando éste no se haya alimentado, o sea, en un estado de ayuno. Y estos aminoácidos van a ser los L-alfa aminoácidos, que van a ser la unidad básica estructural de la proteína. Estos también van a estar formados por elementos básicos, los elementos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. También pueden tener otros elementos dependiente de la función que vayan a cumplir, también pueden tener otros elementos, como explicaremos más adelante. Bueno, entrando un poco más ya en materia de proteínas, lo que vamos a definir aún lo que es una proteína. Una proteína es una macromolécula. Es una molécula compleja que va a tener características dependientes de la función que va a cumplir. Por ejemplo, tenemos aquí la estructura más compleja de una proteína, es la estructura cuaternaria. Y también tenemos una estructura primaria, que es la cadena polipeptídica. Eh, Esta que observamos, la estructura cuaternaria, es un plegamiento de la estructura primaria. La estructura primaria se va a plegar a una estructura secundaria, la secundaria a una terciaria y la terciaria a una cuaternaria. Esta estructura vamos a tratar de detallarla en las siguientes diapositivas. Sin embargo, es importante que en este momento conozcamos que, como ya les mencioné, la unidad básica estructural de una proteína es los aminoácidos. Y estos aminoácidos la ubicación de cada aminoácido va a estar codificado genéticamente por un proceso de síntesis por medio de transducción y transcripción. Bueno, vamos a hablar sobre la estructura química que tiene un aminoácido. Les recuerdo la estructura básica de una proteína. El aminoácido
está compuesto por un grupo amino, un grupo carboxilo y un radical. Y estos son los que observamos en las imágenes, en la imagen. El grupo amino, el grupo carboxilo y el grupo radical. Es importante que sepamos que lo que les diferencia, todos los aminoácidos van a tener esta misma estructura. Sin embargo, lo que los va a diferenciar va a ser el grupo radical. En el grupo radical va a tener una estructura química diferente que va a diferenciarlos los unos de los otros. En la naturaleza existen alrededor de 300 aminoácidos descubiertos. De este grupo son 20 los aminoácidos que se pueden utilizar para sintetizar las proteínas. Es decir, las diferentes proteínas van a hacer una conjugación de estos 20 aminoácidos. Y bueno, lo que les codifica genéticamente es lo que va a determinar qué función van a cumplir. Tenemos aminoácidos que son esenciales y aminoácidos que no son esenciales. Estos 20 aminoácidos, de estos 20, van a ser algunos esenciales y otros no esenciales. Eh, no esencial se refiere a que el organismo puede sintetizar estos aminoácidos en nuestro organismo, es decir, no es necesario que los consumamos en la dieta. En cambio, tenemos a los esenciales que son necesarios para la síntesis de la proteína y no los vamos a obtener de nuestro metabolismo. Se obtienen de los alimentos que nosotros consumimos diariamente. Se dice que los alimentos tienen un contenido proteico alto cuando tienen todos los aminoácidos esenciales, que son 10 y que vamos a pasar a explicar en la siguiente diapositiva. En esta pequeña gráfica, en esta tablita, nosotros vamos a tener a los aminoácidos, a todos los 20 aminoácidos con los que se puede sintetizar una proteína. Y vamos a enfocarnos particularmente en el nombre y en la fórmula estructural. Tenemos, por ejemplo, la glicina. La glicina, como les mencionaba, la estructura básica del aminoácido va a estar constituida por un grupo amino, un grupo carboxilo y el radical. Este radical va a ser lo que les va a diferenciar, como les había mencionado. Si nosotros visualizamos a la alanina, observamos que el radical es diferente, pero el grupo amino y carboxilo van a ser los mismos. Y es igual para los siguientes aminoácidos. Vamos a hablar de los aminoácidos esenciales. ¿Y cuáles son? Son 10. Y en esta diapositiva encontramos a la valina. La valina es el primer aminoácido esencial. A la leucina, que es el segundo aminoácido esencial. A la isoleucina, que es el tercer aminoácido esencial. Tenemos a la treonina, que es el cuarto aminoácido esencial. En esta observamos lo mismo y vamos a ir detallando a los siguientes aminoácidos esenciales. Tenemos a la metionina, que es el quinto aminoácido esencial. A la lisina, que es el sexto aminoácido esencial. A la arginina, que es el séptimo aminoácido esencial. A la histidina, que es el octavo aminoácido esencial. En esta tenemos a la fenilalanina, que es el noveno, y al triptófano, que es el décimo aminoácido esencial. Es verdaderamente importante que se sepa cuáles son los aminoácidos esenciales. Y para ello es que les he presentado una mnemotecnia. Una regla mnemotécnica que a mí me sirvió mucho cuando yo estaba estudiando los aminoácidos esenciales. La mnemotecnia es Melissa, vale por 3 porque hizo la con la tri. Como les repito, esta es una mnemotecnia que yo la diseñé y me parece muy sencilla para aprenderse los aminoácidos esenciales. Me hace referencia a la metionina. Li
hace referencia a la lisina, A hace referencia a la arginina, la V y la A va a hacer referencia a la valina, LE hace referencia a la leucina, por se queda fuera, TRE hace referencia a la treonina, por qué se queda fuera, IS hace referencia a la histidina, la hace referencia a la fenilalanina, con la se queda fuera, y tri hace referencia al triptófano. Y como pueden observar, están sintetizados los 10 aminoácidos esenciales. Les repito, tiene una relevancia bastante alta memorizarse estos aminoácidos, saber cuáles son, pues son motivos de evaluación. Bien, vamos a pasar a otro tema, que es la clasificación de las proteínas. A las proteínas se les ha clasificado en dos grandes grupos: las proteínas simples u holoproteínas y las proteínas conjugadas o heteroproteínas. Esta clasificación es de acuerdo a la estructura que van a tener las proteínas. Por ejemplo, cuando van a estar formadas por cadenas polipeptídicas, es decir, solamente por aminoácidos, van a considerarse proteínas simples. En este esquema podemos observar que es una cadena polipeptídica. En esta parte observamos a un aminoácido. Cabe destacar que no es un aminoácido en particular, sino solo es la estructura básica del aminoácido. Cuando un aminoácido se adhiere a otro aminoácido, la reacción química produce agua y se va a formar un dipéptido. Cuando este dipéptido que se encuentra acá se adhiere a otro aminoácido, de igual manera la reacción va a liberar agua y se va a formar un tripéptido. Esta unión de aminoácido más aminoácido va a ser lo que se conoce como cadena polipeptídica y va a ser la estructura básica o la una proteína simple. Y bueno, las proteínas conjugadas o heteroproteínas va a ser esta cadena polipeptídica antes mostrada, más cualquier otro grupo. Puede ser un glúcido, puede ser un lipo, y se consideran como lipoproteínas o glucoproteínas, dependiendo del grupo prostético o sintético que se adhiere a la cadena polipeptídica. Bueno, pasamos a explicar sobre la estructura. Como ya les he venido mencionando, la estructura puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser terciaria o puede ser cuaternaria. En esta imagen estamos observando la estructura primaria. Ya les había mostrado esta imagen, pero vale la pena repetir en esta parte para explicar la estructura primaria nuevamente. La estructura primaria va a ser la cadena polipeptídica, como ya les he mencionado, que va a estar constituida por una secuencia de aminoácidos, uno después de otro, codificados genéticamente. La ubicación está codificada genéticamente. La estructura secundaria va a ser un plegamiento de la estructura primaria. En este caso podría ser una hélice alfa, que es esta imagen, y una conformación beta, que es la imagen inferior, las que pueden constituir una estructura secundaria. Lo más característico de esta es que van a tener enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno que se van a formar entre los plegamientos. La estructura terciaria va a ser después un plegamiento de la estructura secundaria y es simplemente eso, solo un plegamiento, y es la estructura se va a ver de esta manera, tridimensionalmente. Bueno, y la estructura cuaternaria, que va a ser el resultado de varias cadenas polipeptídicas que se plegan unas entre otros y van a estar unidas mediante enlaces no covalentes. Pasamos a las funciones que tienen las proteínas. En realidad son varias las funciones que tiene una proteína.
dependiente de la estructura que tenga o para lo que se haya formado. En este caso vamos a detallar las más importantes y vamos a tratar de explicar qué función o qué importancia tienen en el organismo las proteínas estructurales. Tenemos el colágeno que se encuentra en huesos, tendones y demás. La queratina que se encuentra en uñas y en plumas. Eh, en esta imagen observamos la función estructural. Si nosotros observamos la parte de aquí, es una fibra de colágeno, es decir, forma parte del tendón y también del músculo, también del hueso. Es parte o constituye la estructura del músculo, tendón o hueso en este caso. Tenemos la siguiente que es de reserva. En este caso, las proteínas se utilizan para almacenar la energía en diferentes estructuras. Por ejemplo, la ovoalbúmina que se almacena en la clara del huevo o la caseína que se almacena en la leche. En esta imagen lo que observamos es la estructura interna de un huevo, en donde podemos observar que las proteínas como la albúmina líquida o la ovoalbúmina, como les mencionaba, se encuentran en la clara. Tenemos otras funciones de regulación. Estas están llevadas a cabo por las hormonas, estructuras muy importantes. Hormonas pueden ser de crecimiento o pueden ser reguladores del azúcar, de la glucosa, como la insulina. En este caso, el ejemplo de regulación es precisamente la insulina. La glucosa, la glucosa, bueno, se obtiene de los alimentos y metabolizada por el estómago y demás estructuras y va a terminar en los tejidos. Puede ser en los músculos o en cualquier tipo de tejido. Y quien va a mediar que esta glucosa llegue a los tejidos va a ser la insulina. La insulina es la transportadora de la glucosa para que llegue a los diferentes tejidos. Y esta va a ser sintetizada por el páncreas. Tenemos una siguiente función que es de control metabólico, que está llevado a cabo por las enzimas. Bueno, esta vamos a hablar de manera más detallada en unas siguientes diapositivas. Pasamos a otra función defensiva. El sistema inmunológico de nuestro cuerpo protege a nuestro organismo de diferentes agentes que pueden causarle daño. Y estos van a ser los anticuerpos los que van a combatir estos agentes extraños que pueden provocar infecciones. Y en esta imagen, los que observamos en esta parte de aquí, son los anticuerpos. Y este es el cuerpo extraño que podría lesionar al organismo. En este caso, los anticuerpos son los que se adhieren y pueden mediar una respuesta inmunológica para la eliminación de este virus o bacteria o parásito dependiente del agente extraño que haya ingresado a nuestro organismo. Tenemos una función transportadora. Tenemos como ejemplo a la hemoglobina en la sangre. En esta imagen observamos la función transportadora y observamos a la sangre, el vaso sanguíneo que transporta la sangre y los glóbulos rojos que en esta se encuentran. Estos van a ser los que transportan a la hemoglobina. Y a su vez, la hemoglobina va a transportar el O2 uniéndose al grupo M de la hemoglobina. Por lo tanto, cumple con su función transportadora. También van a haber funciones contráctiles. En este caso, el representante de la miosina también va a ser la actina, importantes para la contracción. En este caso, lo que estamos observando es el músculo del brazo. Bueno, vamos a observar detalladamente cada uno de los componentes. El fascículo muscular, observamos la fibra muscular, observamos la miofibrilla y bueno, los componentes más microscópicos que puede tener una fibra muscular. Específicamente vamos a observar a la actina y a la miosina
en esta parte de aquí. Van a cumplir funciones de contracción de este músculo. Este músculo se va a contraer por la proteína actina y miosina. Es muy importante que conozcamos esto. Pasamos a otro tema que es también de relevancia bastante alta, las enzimas. Las enzimas son macromoléculas de estructura proteica que van a cumplir funciones de catálisis, es decir, van a catalizar reacciones químicas en diferentes partes del cuerpo. Como una introducción, observamos esta imagen que es el complejo enzima-sustrato. La parte que estoy señalando es la enzima y este es el sustrato para la reacción química que van a realizar las enzimas. Es una parte de la reacción química que posteriormente estaré explicando el mecanismo de acción de este complejo enzima-sustrato. Vamos a observar algunas características que tienen las enzimas. Las enzimas van a catalizar, son catalizadores de la conversión de un compuesto hacia uno o más compuestos. Es decir, las enzimas a través de su sitio activo, que es una invaginación de la estructura tridimensional, van a permitir la unión de un sustrato, es decir, un compuesto, y van a formar otro compuesto diferente. Son específicas, es importante, son específicas para un tipo de compuesto o un sustrato en particular. O también podría ser para un pequeño grupo de compuestos, pero tienen que estar bastante relacionados. Bueno, la estructura básica va a ser proteica por una cadena polipeptídica. Y como ya les mencioné, la conformación tridimensional va a contener invaginaciones, que son las que señalo, para el sustrato. Ahora vamos a hablar sobre la terminología enzimática. Eh, Cuando se describió la nomenclatura de las enzimas, el nombre se derivó de la función que esta enzima vaya a cumplir. Por ejemplo, las oxidorreductasas tienen funciones de catálisis de oxidación y de reducción. Por ejemplo, las transferasas, que son enzimas importantes del hígado, catalizan reacciones de transferencia de grupos de aminoácidos en el hígado. Las hidrolasas, en cambio, van a catalizar reacciones de hidrólisis, rotura de enlaces de las moléculas de agua. Es importante que sepamos que cuando una enzima tiene la terminación, bueno, cuando un compuesto tiene la terminación asa, podemos presuponer que se trata de una enzima. Bueno, ya para finalizar esta presentación sobre las proteínas, vamos a hablar sobre el mecanismo de acción que tienen las enzimas en su proceso de catálisis. Lo que observamos es la enzima y el sustrato. Como les había mencionado, la enzima tiene la característica de ser específica, es decir, va a ser específica para un solo tipo de sustrato. Cuando se unen estos, van a formar el complejo enzima-sustrato. Eh, la reacción química se va a producir y va a formarse el complejo enzima-producto. De esta manera obtenemos un producto a través de catálisis, de una catalización de la enzima. Y el producto va a ser utilizado dependiente de para qué se haya realizado la reacción química. Es importante también para finalizar entender que las enzimas van a acelerar una reacción química, no la modifican, solo la aceleran. Y bien, pueden observar en esta diapositiva algunas lecturas recomendadas y de donde yo me basé para presentarles la información que acaban de escuchar. Les agradezco mucho por la atención prestada hacia mí. Como les mencionaba, mi nombre es Carlos, soy de la Universidad Nacional de Chimborazo. Extiendo también mi más sincero agradecimiento hacia la organización de EMPI Ecuador por hacerme partícipe de este importantísimo proyecto
para los bachilleres que están a punto de dar una prueba que puede definir o que va a definir a qué universidad y qué carrera van a seguir. Pueden encontrar en Pie Ecuador en las redes sociales que se observan ahí. Por mi parte me despido y muchas gracias.